que soy oriental y cristal, y nosotros todos aquí, micrófono al hombro, como fusil benigno. Pero ahora lo que manda es el esfuerzo periodístico que tenemos montado al servicio de esta manifestación de pureza, de dignidad, de esfuerzo, de sacrificio. Soy porque soy. Hoy sí estamos acá todos los que con corazón y alma. Julio Olivar Cabrera nace un 24 de agosto de 1934 en Canelones. Su infancia y juventud se dividía entre Canelones y Santa Lucía. Lo mío con Julio, con la familia de Julio, data de cuando yo era niño, muy pequeño. O sea, me crié en el barrio, en las afueras de aquí, a 9 kilómetros, en el Colorado con ellos, éramos vecinos, ¿verdad? De ahí comencé un poco la historia muy cercana a la familia Olivar, inclusive con sus hijos hicimos colegio y todo. Bueno, mis papás le atendían unas granjas, por allí unas quintas en aquel momento. Hay una data larga. Y ahí comencé un poco a conocer a ese joven señor Julio Olivar Cabrera. Era un tipo muy dinámico, muy simpático, muy pintún, que realmente era muy activo, estaba siempre haciendo algo, tuvo un montón de actividades en su vida. Ese joven Julio Olivar Cabrera era un hombre muy dinámico, muy impetuoso, siempre yendo a más. Me acuerdo de los domingos jugando al fútbol 5, básquetbol. ¿Era bueno jugando al fútbol? Bueno, él jugaba con toda la barra de allá afuera, digo, con muchos conocidos, con muchos vecinos. A Julio lo conocí por allá por la década del 50, después de Maracaná, cuando Uruguay salió campeón mundial. Y nos conocíamos en cuanto él se vino a vivir a Las Piedras. Vivían ahí en la avenida Doctor Puey, con su mamá, su hermana Glenda. Y en el liceo nos veíamos, él estaba un poco más adelantado que yo en el liceo, él creo que había hecho el liceo en el Liceo Tomás Berreta en Canelones, al cual yo hice el Liceo Las Piedras, y después, como no había preparatorio, fui al Tomás Berreta Canelones a hacer preparatorio, y de ahí la relación con Olivar era de vernos casi todos los días ahí en Las Piedras, y era notable el atractivo que teníamos como amigos con otros jóvenes. Bueno, el director nos animó nuestra orquesta, muchos años. Digo, mirá, sí, la Continental de Pando, la orquesta, ¿no? Dice, sí, y tocaba el grupo y animaba, y nos presentaba. Mirá. Y por otro lado, después con el tiempo, también con Carlitos Girardoni, aquí en La Paz, típica. Era presentador de la típica también, Julio Olivar Cabrera. Y te puedo decir que a través de los años, como decimos a veces, que los mejores amigos los podemos contar con los dedos de una mano. Yo puedo decir que entre los dedos de la mano pienso que el pulgar es el más importante, porque es el que domina los demás dedos, y con el pulgar y los demás dedos se puede hacer de todo. Estos dos dedos solos pueden hacer poca cosa, y estos dos dedos sí, pero el pulgar con este y con este y con este hace mucha cosa. El mejor amigo mío de toda la vida es Julio Olivar Cabrera, y lo considero el dedo pulgar de una mano, el mejor amigo. Julio Olivar Cabrera viaja a Montevideo a cumplir el bachillerato en el Vázquez Acevedo. Ingresando luego a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, obteniendo el título de procurador universitario y posteriormente el de rematador público. Y tuve la oportunidad
de incorporarme a Canelones en el éter. En aquella época, los primeros años, él empezó a hacer periodismo y le llamó, arrendó 15 minutos en la radio de Rabasa. Y arrendó 15 minutos para hacer una especie de informativo que se llamaba Canelones en el éter, y las principales informaciones de la ciudad de Las Piedras y del departamento de Canelones, ¿no? Yo a tu director lo conocí más que nada, dice, en aquellos años cuando él comenzaba a hacer periodismo y quería tener una radio. Estábamos en el correo, dice, trabajábamos los dos en el correo. Le digo, mirá qué bien, sí, dice Julio, por favor, un ímpetu, dice, unas ganas de hacer cosas tremendas. Si sabés lo que hizo este hombre, dice, ¿qué hizo en aquel momento? Dice, no sé cómo lo consiguió un grabadorcito chiquito. ¿Y qué hacía? Dice, como ya tenía un poco la radio, hacía programas en la radio, que ahora es la de él, dice, nos hacía nota para practicarse nosotros en el trabajo. Les hacía nota a los del correo para practicarse y lo llevaba a la radio después. Un poco ese era Julio. Y después lo extendió media hora, después terminó arrendando mediodía, hasta que al final le arrendó totalmente toda la radio, las 24 horas a la radio, y al final terminó adquiriendo la radio. Cuando no era Cristal todavía, era Canelones en el éter, CX147, que estaba en la calle Rivera. Y bueno, y allí lo fui conociendo, nos fuimos criando todos juntos y vimos un poco ese quehacer diario de Julio. Con los años se transformó en Radio Cristal del Uruguay cuando Julio compra la actual sede de la radio acá en la avenida Artigas, esquina 33, y por estar rodeada de vidrios la radio, que había sido de la mueblería Porto en su momento, él compra ese precioso inmueble allí y se le pone Radio Cristal del Uruguay, que le cambió de nombre en una de las vueltas ciclistas que andábamos por allá por el interior, en el kilómetro 147, creo, de la ruta 5, en el kilómetro 147, y una nota allí, y dijo, bueno, a partir de ahora CX147 va a pasar a llamarse Radio Cristal del Uruguay. Transmite CX147, Radio Cristal del Uruguay. Cristal está en el aire. Respire Cristal. Qué buena que está Cristal. Me voy a sintonizar con toda la alegría, con toda la energía que me transmite Cristal. El sol sale con Cristal, corre el día con Cristal. Es para coparse, es para llenarse con todo el aire Cristal. Cristal está en el aire. Se siente como se siente que aquí la gente respira Cristal. Respire Cristal. Respire Cristal. Como director de la radio era muy severo con los empleados desde el punto de vista que les exigía un cumplimiento estricto, que no se salieran de las normas, de lo normal. Un dinamismo total, un carácter muy fuerte, pero de lo fuerte también la sonrisa y las ganas de hacer cosas. Con respecto a los funcionarios, te digo que siempre los trató muy bien desde el punto de vista de la rigurosidad que él tenía para que a su vez actuaran normalmente como periodistas y como locutores y como lo que fuera la radio, pero los apreciaba mucho y los ayudaba mucho a los funcionarios. Y Julio me dice, vos mirá que sos el director musical de la radio. Él siempre te daba esa jerarquía, esa relevancia, nunca a menos, siempre a más. Él siempre dio jerarquía a los integrantes de la radio, a los periodistas, a los que trabajaban. Digo, muy importante decirlo, un defensor de todo eso. Así que hay muchas cosas para agradecer a Julio Olivar, ¿no? Termino de hacer, llama por teléfono a la radio, pide para hablar conmigo y me dice, me acuerdo, no digo patente, las palabras grabadas, como me dice, Pablo, no dejes nunca, tenés muchísimo para mejorar, pero realmente me encanta cómo relatás. Me acuerdo que dijo, es muy difícil encontrar un relator de caballo carrera y por suerte el Cristal lo encontró después de muchos años. Me acuerdo que esas palabras me quedaron grabadas a fuego y bueno, después muchos momentos que uno compartió acá en la emisora y como digo, cada momento que uno escuchaba sus palabras era un momento de reflexión porque era un hombre que fue muy significativo para una actividad que uno ama mucho. El
Julio empresario era un tipo perfeccionista. Era un tipo que llegaba a la perfección, él, de su trabajo, o casi perfecto, y quería lo mismo de sus empleados. Y si no estaban bien hechas las cosas, estaba todo mal. Yo entré hace unos 11 años en la radio y acá había grandes profesionales. Y solo Julio podía lidiar con esos veteranos. Era muy difícil, eran muy importantes. Y solo él podía darle órdenes y podía llevarlos por el camino que él quería. Después, nadie más. Era solo él, con su porte, como dueño de la radio y como compañero de trabajo. Porque la faceta de Julio, de patrón, también iba acompañada de un compañero de trabajo. Porque él te enseñaba, y esto lo sabe toda la gente del ciclismo, él tuvo imitadores. Él te enseñaba. Ahora, estaba en vos que te saliera o no. Y lo que te enseñaba y lo que tenías que hacer tenía que ser casi perfecto. Laboralmente era, como te decía, él era exigente consigo mismo y también lo era con la gente que trabajaba con él, porque había que hacer cosas y no postergarlas, y no dejarlas de lado, y encarar las cosas y sacarlas adelante. Era muy pujante, era sumamente pujante, era un hombre inquieto. Yo le decía a mis amigos que Julio, en la actividad que encarara, iba a salir adelante. Todo lo que hiciera iba a ser exitoso, porque él era un tipo empeñoso. Él se proponía algo y no cejaba hasta conseguirlo. Y bueno, eso creo que se trasunta en su tarea, ya sea parlamentaria, como también periodística y como empresarial. Allí comenzó la gran historia a nivel radial y por supuesto luego lo que fue la voz de un país con la Vuelta Ciclista del Uruguay y con Rutas América, ¿no? La insignia, eso fue impresionante. Lo que fue en el ciclismo, si revolucionó las transmisiones de Turf, también quienes hablan y quienes saben de ciclismo saben y dicen lo que fue la transmisión de ciclismo, lo que fue como relator Julio en el ciclismo. Entonces uno, cuando Julio hablaba, como se dice vulgarmente, uno paraba la oreja. Muy generoso, daba oportunidades. De las personas que de pronto te rezongaban para el crecimiento personal y que inmediatamente se olvidaba con una sonrisa y que bueno, no pasa nada, mijito, que decía él. Pero lo que sé que es brillante, que era brillante, en todo lo que emprendía, de la nada mismo hacía grandes proyectos, los concretaba y eran exitosos, todos o la mayoría de ellos. Decía, soy porque soy, y cuando íbamos a la Vuelta Ciclista del Uruguay, o a Rutas de América, que yo fui en varias oportunidades con el equipo de Radio Cristal, él tomaba el micrófono, iba en la sala rodante, en la número 1, y decía, soy porque soy. Y entonces el soy porque soy era él porque era relator, pero soy porque soy le decía al que ganaba la etapa. Y ahora ganó la etapa, por ejemplo, vamos a suponer, Federico Moreira. Soy porque soy, a ver Federico, tú eres el que ganaste la etapa, y el otro que había ganado, soy porque soy. Ese eslogan del soy porque soy lo tuvo siempre. Pero ahora lo que manda es el esfuerzo periodístico que tenemos montado al servicio de esta manifestación de pureza, de dignidad, de esfuerzo, de sacrificio. Soy porque soy. Hoy sí estamos acá todos los que con corazón y alma queremos a este ciclismo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? El pelotón compacto de hombres. Definición, cargado de afecto, cariño. Ese pulgar al cielo. Esa mujer, ese joven, ese hombre que está colmando con su esfuerzo en el ciclismo nacional la aureola de belleza extraordinaria. Tienen 1500 kilómetros en su esfuerzo y allá tengo el relator del triunfo.
¿Qué será? ¿Qué no será? Que esta gente de Montevideo está vibrando de entusiasmo. Ya después en el 2002, 2003, se vino la crisis, complicadísimo todo, pero Julio Olivar siempre enmarcó la lucha, siempre enmarcó que había que continuar, no dejarse caer, y no nos dejó caer, y nos respaldó siempre, y bueno, esa fue un poco la historia, y era hombre de carácter. Siempre tengo anécdotas que él me decía, yo prefiero, Walter, que me pases 3 temas menos, pero pasame 3 veces más el aviso. Él era un ferviente defensor del cliente, del anunciante. Era muy importante para él el aviso, el avisador. Lo demás era todo lo que rodeaba, ¿verdad? Siempre estaba con la mentalidad en lo que eran las ventas. Él agarraba y vos de repente estabas sentado ahí, estabas comiendo, ¿viste? ¿Entendés? Y él te preguntaba, y decime, ¿cuánto vendiste hoy? Y bueno, pero mirá que hay que ir a tal lado, o sea, estaba en una conversación de lo más lindo y él te estaba mandando a trabajar. De repente vos estabas con él, yo qué sé, sentado una suposición en la vaca, ponele, ¿no? Comiendo un churrasco o un pesto corrido, lo que sea, ¿no? Y estábamos conversando todo ahí, y dice, bueno, Amadito, decime una cosa, y se va a ir a vender a tal lado, ¿no? Siempre defendió a sus clientes, se enojaba mucho cuando no pasaba una tanda, muchísimo, marcaba las tandas, controlaba todo, él no estaba en la emisora pero sabía todo, él escuchaba a diario la radio, a diario, donde quiera que estuviera, en su coche, en su casa o donde fuera, él tenía su radio para escuchar y controlar, que era la forma de llevar un poco todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a hacer? A las 5 se iba. Y bueno, dice, ahora a las 5:30, a las 6 estoy por acá de vuelta, dentro de un rato vuelvo. No volvía nada, ¿viste? No volvía nada, pero todos estaban atentos, cuidado, pórtense bien que en cualquier momento aparece Julio, ¿no? Y si no, al revés, decía, sí, voy a venir, en media hora estoy acá, y en la media hora en punto, ahí estaba. Entonces, llegó. Nunca dejó la radio. Estaba atrás, siempre. Atrás nuestro. El tema es que desapareció su figura de no venir a la emisora. Hasta que pudo, vino. Él amaba esto. En las paredes de esta radio está escrita su historia. Y cuántas personas más, ¿no? Los que entramos a la radio respiramos la historia de la radio. La radio tiene esa magia de radio de 80 y pico de años, los micrófonos, las paredes, las fotos en blanco y negro. Cristal, Radio Cristal, deportiva y musical, da que hablar. Radio Cristal, periodísticamente original, enciéndela ya. Remontamos al año 2000, 2001, 2002. Una época nefasta para el turf nacional, una época en la que en el año 97 el hipódromo de Maronia cierra y el único que queda es el antiguo hipódromo municipal de Las Piedras, en donde se realizaban reuniones breves de 10, 11, 12 competencias en donde el turf prácticamente estuvo a punto de desaparecer. Es ahí en donde justamente comienza, yo era muy chico, tenía apenas 13, 14 años, 12, 13 años, ¿verdad? Y es ahí donde comienza el amor justamente por la actividad. Cuando uno se enamora de lo que es esta actividad, de lo que es el turf, es en donde comienza a seguirla. Y el único medio de comunicación que seguía las competencias de las carreras de caballo era justamente Radio Cristal del Uruguay. Pero lo hacía con una particularidad. Lo hacía con la particularidad que tenía transmisiones totalmente renovadas, transmisiones que obviamente trastocaron ese formato que había de las transmisiones de turf, en donde simplemente se relataba la carrera y después se esperaban 30 o 40 minutos a una nueva competencia. Era como una animación entre carrera y carrera. Eso fue toda una obra de Julio Olivar Cabrera, que fue el gran productor y el gran creador de las nuevas transmisiones de turf que hoy en día vivimos y disfrutamos en esta época de apogeo
de turf a nivel nacional. Julio fue un eslabón fundamental en la reapertura del hipódromo de Las Piedras, en este nuevo hipódromo de Las Piedras. Julio fue un eslabón fundamental en la reapertura del hipódromo nacional de Maroñas, en la iluminación del hipódromo nacional de Maroñas, algo que hoy en día uno va, lo observa y parece tan natural, pero que fue un eslabón fundamental en nuestro turf, lo que tiene que ver la iluminación. Entonces uno primero se enamora de la actividad y después se enamora de la emisora. ¿Por qué? Porque la emisora pasa a ser la compañía de esos sábados a la tarde, de esos domingos a la tarde, la voz del recordadísimo Sergio Silva, la gran producción de Julio, grandes relatores que pasaron por Cristal. Por eso uno dice que Julio supo posicionar a Radio Cristal del Uruguay como la radio nacional referente del turf a nivel nacional, Cristal. Porque además de ser una radio innovadora en lo que fueron las transmisiones, Radio Cristal, al igual que el antiguo hipódromo municipal de Las Piedras, fueron fundamental para mantener la llama viva. Radio para todos. Y aquí me voy a quedar. Sí, en Radio Cristal del Uruguay. Radio Cristal, deportiva y musical, da que hablar. Pero en aquel entonces no solamente no había transmisión, no solamente no había página web que colgara las carreras, sino que si uno no escuchaba Radio Cristal del Uruguay, hasta el otro día que tenían los resultados en el diario del País, no lo tenías, no te enterabas. Y estamos hablando de hace 14 años atrás, 15 años atrás, no estamos hablando de hace 30 ni 40. Entonces Radio Cristal del Uruguay comienza a ser la vidriera del turf, o sea, comienza a ser la vidriera de grandes periodistas que pasaron por esta casa. Entonces uno se enamora de Cristal y idolatriza esta radio y a sus periodistas a raíz de que todo lo que pasaba por Cristal se convertía en brillo a nivel del turf. Como propietario, fue el propietario de Snow Foss, el último ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez antes del cierre. O sea, ganar un Ramírez no es para cualquiera. Bueno, Julio como propietario tuvo la capacidad de ser un propietario elegido. Tuvo a una yegua, que era Radio Continental, que rompió un récord de más de 100 años, de England Time, por ejemplo. Entonces, estamos para globalizar. Estamos hablando que no solamente estamos hablando de lo que fue como periodista, como comunicador, sino también como una ferviente propietario dentro de la actividad del turf. Cuando se me abrieron las puertas de Radio Cristal del Uruguay, de conocerlo personalmente, cual yo siempre digo, era un libro abierto. Era un libro porque derrochaba humildad, derrochaba experiencia. La verdad que fue un placer haber conocido a Julio, fue un placer que Julio nos haya consolidado como relatores en esta emisora y es un placer hasta el día de hoy para uno relatar turf en Cristal, que yo siempre lo digo, es como relatar fútbol, no sé, en alguna de las emisoras más prestigiosas. Bueno, relatar turf en Cristal es relatar en una cancha grande, un equipo grande, ¿verdad? Así lo consideramos nosotros. En la política era una persona que nunca te decía que no a nada, ¿no? El clásico político, el auténtico caudillo, que ya no queda, ¿no? Vos ibas y le planteabas un problema y él te decía, sí, mijo, quédese tranquilo que le vamos a buscar la vuelta. Y siempre con la misma cara, siempre con la misma sonrisa, ¿no?
siempre buscando una solución. O sea, vos ibas y le planteabas cualquier tipo de solución. En la política, viste que es muy común que digas, mire Julio, me falta el techo, o me falta material para tal cosa, o preciso para esto, para otro. Él siempre le buscaba una solución y la gente se iba contenta, ¿verdad? Un hombre respetado, nunca fue cuestionado en su gestión, ni de legislador, ni cuando lo convocaron para ser vicepresidente de UTE, y también fue presidente del Parque de Minas, de UTE del Parque de Minas. Nunca fue cuestionado en su gestión. Por tanto, un político, un caudillo muy importante dentro del departamento de Canelones, que convocaba, tenía esa habilidad de preparar sus discursos en el momento del acto. No hacía una ayuda a memoria, era todo improvisado. Quien hace eso es porque tiene un gran amor y un gran oficio de todo lo que puede hacer. De una actividad política extraordinaria, gran orador. Julio Olivar Cabrera fue uno de los más grandes oradores que yo he escuchado en mi vida. Fue un muy buen y muy activo legislador, consciente de su obligación y del momento crucial que vivía el país en ese tiempo. Un político de trayectoria como fue él, realmente hasta el momento no he visto por lo menos que lo empaten. En la época en que compartimos la actividad, él como legislador, yo como secretario, fue muy estrecha, además de muy afable, muy fraternal. Estábamos todo el día juntos, compartíamos todas las vivencias y nos tocó vivir una etapa muy dura, muy difícil. Estábamos en época de la subversión, una subversión que fue feroz, que determinó el quiebre institucional del país. Eso lo sufrimos y lo sufrimos mucho. Y en esas circunstancias difíciles es que se ven las amistades reales, porque a ninguno de los dos nos permitieron entrar a sacar nuestros papeles de los respectivos escritorios. De las cosas difíciles que tuvimos que vivir fue cuando hicimos una recopilación de su labor legislativa, que fue muy proficua, muy importante. Y bueno, no sé por qué razón él eligió una determinada imprenta. Esa imprenta también tenía publicaciones de los Tupamaros y fue intervenida por el entonces gobierno militar, o las fuerzas conjuntas, no recuerdo mal. El caso es que nos decomisaron todo el material de nuestro trabajo y un día al final conseguimos que nos permitieran ingresar para rescatar ese trabajo que habíamos realizado. Y nos encontramos con un médano de papeles, documentos y cosas fundamentalmente subversivas, ¿no? Pero pudimos extraer lo que nos correspondía a nosotros. Son vivencias de un tiempo muy duro, muy difícil, y que con ese pasar de los años uno las valora cada vez más. Y por eso el recuerdo tan grato que mantengo de mi amigo, porque para mí es fundamentalmente mi amigo, ¿verdad?
excelente padre y mejor hijo. Conocí de chico, cuando yo era muy chico, en un ámbito personal y familiar, y Julio era un caballero, era un señor con todas las letras. Yo recuerdo que además de ser lo que era, el porte de él era una marca, era la marca Julio Olivar Cabrera. Una persona con mucho humor, muy fácil de convivir con él. Quizás la diferencia que nosotros teníamos generacional y el aplomo de los años, la experiencia de vida, que le daba esa serenidad frente a los peores momentos. Y también el buen humor que tenía y lo ejecutivo que era para resolver todo. Desde ese punto de vista. Desde los domésticos te digo que no abría una heladera. No sabía lo que era abrir una heladera, no sabía lo que era hacer un huevo frito. Pero todo lo compensaba con la buena convivencia que se tenía con él, el buen humor y el respeto que tenía por todos. Y yo creo que ese era el amor que sentía por su familia. Era un tío. Él era muy atento, siempre muy atento a todos, a toda la familia, también a los empleados de la radio, pero esa faceta la fui a conocer después, muchos años después, pero en ese ámbito familiar Julio era un tipo bondadoso. Él siempre fue de la familia, siempre le gustó la sencillez del hogar, a pesar de lo que era Julio, ¿no? Una marca, un señor, un diputado de la nación, un empresario. Sin embargo, en otro ámbito, en el ámbito familiar, se podía ver claramente que era una persona totalmente sencilla. Un ser iluminado. Un ser, desde lo personal, como marido, como padre, te puedo decir, demasiado generoso. Él era amoroso con todo lo que él quería que todo lo que lo rodeaban estuviese en una situación de felicidad. Porque no lo asimilaba, ¿no? El director, el político, cuando lo tenés enfrente no te das cuenta. Hacíamos viajes, éramos felices. El tiempo que pasó conmigo yo siempre cuando estaba triste iba para arriba y hablaba con él. Él siempre con la tele, estaba volumen. Y siempre me sacaba una sonrisa, te hacía reír. Cuando mi madre estaba enojada, ahí, agárrate Catalina. Sí, y se enojaba con él encima después. Y siempre me decía que estaba loca. Siempre, sí. Siempre estaba atento a todo, ¿verdad? Siempre te estaba invitando, porque lo lindo, lo que él lo satisfacía era cuando vos estabas en familia, él te llamaba y te decía, vení, vamos a la pasiva, vamos a tomar algo a la pasiva, mirá, vamos a comer, muy familiero. Él no le gustaba que vos llegaras y yo qué sé, y no te invitara a salir a algún lado, ¿no? A veces cuando estábamos en la playa y vamos a recorrer a tal lado y vamos a comer al otro, ¿entendés? Siempre fue una persona abierta a la familia, ¿verdad? Él fue un excelente hijo, un excelente marido y un excelente padre. Todos sabemos que él tiene 3 hijos, Julio Mario, Daniela y Julio César. Quizás a Julio César lo disfrutó más porque estuvo en la instancia de su vida donde estaba más relajado. Con los otros 2 hijos él se dedicó a trabajar y a generar cosas, y bueno, pero les dio la educación, les dio el cariño, les dio la contención y la presencia de un padre. Y en esta instancia de que lo encontró ya grande, teniendo un hijo chiquito, lo disfrutó desde otro punto de vista. Lo malcriaba. Cuando mamá se iba, venía acá a trabajar, ya cuando mi papá estaba más enfermo, siempre yo iba para arriba y nos comprábamos 2 funditas de coca, y entre las 2 nos bajábamos mirando fútbol. Sí.
Y las charlas interminables que tenía con su hijo de todo tipo. Él se olvidaba de que estaba hablando con un niño a veces y era tan de igual a igual la conversación, con tanto respeto. Yo iba a las vueltas con él y estaba en el móvil, siempre estuve ahí yo. Cuando tenía 5 años, él tenía un programa y se llevaba las consolas, los micrófonos, todo para red. Y decíamos que estábamos hablando, yo me la creía. Entonces, que chocho, era como un juguete para mí. No era como un trabajo, ¿no? Y fue así. Yo siempre iba a la web, a veces estaba en el móvil. Una vez me hizo relatar un contrarreloj, ahí está. Sí, pero poquito, ¿no? Él me decía yo así. Yo me ponía nervioso porque estaba la caravana, toda la policía, yo me ponía nervioso, no sabía qué pasaba acá. Sí, no, pero más o menos fue así. Siempre lo tuve de cerca. Siempre fue una persona que vos salías con él o lo ibas a visitar o él venía o lo que sea y él quería lo mejor, siempre lo mejor para la familia. Y bueno, y ni te cuento con Julito, ¿no? Che, vamos a ir a tal lado, vamos a ir con Julito a un lado o al otro y bueno, y con Gladys lo mismo. Pero ya te digo, lo que lo hacía más feliz a él era andar con su hijo y su esposa. Lo conocí y hasta último momento proyectando y trabajando. Nunca se detuvo en el tiempo para un descanso, si bien disfrutaba de todo lo que hacía, nunca se detuvo en un tiempo porque él consideraba que quien está en una posición de proyección de futuro en lo que emprende tiene que estar las 24 horas. Él decía las 24 horas, soy empleado de mí mismo y soy patrón de mí mismo, pero estoy las 24, y así era, las 24 horas estaba pensando en su empresa. Era una persona que siempre estaba, ya te digo, siempre estaba activo. Lo que lo mantuvo a él fue la actividad, porque fue un hombre que nunca se quedó quieto. Vos lo veías en la casa y él estaba constantemente trabajando, llamando por teléfono, escuchando la radio, viendo, che, ¿y esto qué pasó acá? O sea, siempre, y eso fue lo que lo mantuvo a él siempre en la actividad. Y yo a Julio siempre lo vi como un mentor, siempre para mí fue eso, siempre fue un ejemplo a seguir. Sabía que era muy difícil llegar a Julio, pero cuando llegabas tenías que aprovechar, porque lo que decía él era tal cual. Date cuenta que cuando hablas de Julio, hablas de una persona que comenzó marcando pizarras en el hipódromo de Las Piedras y terminó siendo uno de los empresarios más importantes del país. Las anécdotas tal vez más jugosas son las que están cargadas de picardía, bromas. Un día veníamos de un episodio muy triste, el fallecimiento de la madre de un amigo en San José, y veníamos muy bajoneados. Y al pasar por el balneario Quillú al regreso, estábamos todos, como te digo, veníamos en el auto con Julio, y dice, vamos a hacerle una broma a Raumar. Él tenía un campo ahí en Quillú. Y dice, vamos a llevarle un cordero, vamos a hablar con el capataz de él y a pedirle de parte de Raumar un cordero. Después lo hacemos y lo invitamos a Raumar, en que todo está. La cosa que, sí, pero ¿y si no tiene cordero? Le digo, ¿cómo hacemos? Ah, bueno, vos bajate por acá. Me bajé antes de llegar al campo de Yude. Y entré por un costado ahí a revisar a ver qué era lo que tenía, y no tenía majada, no tenía corderos. Lo único que vi ahí que podíamos echar mano era una gallina.
Entonces volví y le dije, mirá, Popo, lo único que tiene este hombre acá son gallinas. Dice, bueno, le hacemos una nota así. Hizo una nota fulana, amigazo, le pido que le entregue a fulano de tal un par de gallinas, que esto que el otro, que después arreglamos conmigo, que esto que el otro. Él me hacía cómplice de todas sus travesuras y nos llevamos las gallinas y después las hicimos allá, invitamos a Raumar y entre broma y broma le agradecimos las gallinas que eran de él. Bueno, son esas travesuras. También te voy a hacer otra anécdota con Julio. En una oportunidad, cuando todavía estábamos ahí, creo que él recién era diputado, yo era edil de Canelones, seguramente, porque posteriormente a eso yo fui varios periodos de edil, siempre apoyado por Julio y por Raumar Yude, y después entré en el Instituto Nacional de Colonización en el año 72, en plena democracia, y me retiré en el 85, pero Olivar me apoyó muchísimo y Raumar también. Pero en una oportunidad fuimos a Canelones a una reunión que había en la reunión se hacía en la Sociedad Criolla de Canelones, y por ahí al lado cerca había una cancha de fútbol, y en determinado momento Julio dice, vamos a hacer un partido, vení, vamos a jugar un poco al fútbol, ya ahora acá esto está muy aburrido, vámonos a jugar al fútbol. Y él había llevado unos zapatos, no sé qué, y Carlos Peña también andaba, no sé si había llevado zapatos o qué también. La cuestión que nos pusimos a jugar al fútbol allí, y armamos un cuadro con otros que andaban ahí, no sé cuánto, no sé qué, y de pronto se encuentra Olivar, creo que fue con Peña, no sé si uno estaba en un cuadro y el otro en el otro, no sé cuánto, y Carlitos Peña quedó con el tobillo así, de una patada que se ligó y no pudo seguir jugando. Creo que fue así. Y después salimos todos juntos, fuimos a almorzar, después de ahí seguimos con el evento que había ahí en la Sociedad Criolla, que era un evento político de la actividad de nuestra agrupación, ¿verdad? Una de las primeras transmisiones que yo hice solo fue en Colonia, la Vuelta de Colonia. Entonces era el técnico de la transmisión, se subieron todos aquellos relatores importantes y Julio, adelante siempre, con el micrófono, siempre adelante del móvil, que era el titiritero, el armador, el 10 de ese equipo. Él iba repartiendo cómo, cuándo, todo lo hacía. Toda la transmisión, toda la parte periodística estaba a cargo de él. Así era él. La primera vez que transmito en Colonia, la Vuelta de Colonia, entonces él me aparta después de instalar el móvil, cuando ya estaba todo pronto, y me dice, mijito, vos quedate tranquilo. Si las cosas no salen bien, no salen bien. Si perdés la señal, date cuenta que en ese momento se transmitía con una base y perdías la señal en los puentes, en bajadas de línea, era muy difícil transmitir desde el móvil a la velocidad que iba el móvil, atrás de los ciclistas, las vueltas que tenía que dar, los equipos que se movían, los tipos que estaban acostumbrados, y vos decías, qué espanto esto, cómo se mueve para todos lados, y ellos hacían malabares adentro de la camioneta de la sala rodante, que hoy lleva el nombre de él, ¿no? Julio Olivar Cabrera. Después de una charla motivacional que tuve, ¿no? Que me dijo que me quede tranquilo. Si se te corta la transmisión, mijito, me decía, y se tocaba la nariz, vos me avisás y vamos unos kilómetros para adelante, buscamos la señal de nuevo y no pasa nada. Vos no te pongas, nadie te va a decir nada. Y si te dicen algo, estoy yo. Vos quedate tranquilo, nadie te va a decir nada. Perdés la señal, se corta la transmisión, nos vamos kilómetros adelante para que la recuperes. Arrancó la transmisión, yo sudaba, la piel de gallina, escuchaba que relataban, que hacían locución, en ese entonces grandes periodistas que si me pongo a nombrarlo me voy a olvidar de uno. Motomóvil, todo a cargo mío. Entonces era una gran responsabilidad. Pasamos por un puente y la transmisión se corta. Repentinamente cae la señal de la base y se corta. Julio se dio vuelta, todos me miraron, ¿no?
Todos me quedaban mirando porque diciendo, se cortó. Entonces quedé, imagínate yo que soy morochito, quedé blanco, blanquito quedé. Julio se dio vuelta y me miró y me dijo, no transmitís nunca más conmigo, nene. Increíble. Y después me di cuenta que, claro, ese era el momento de él, se le cortó la transmisión de ciclismo, era lo peor que le podía pasar. Después hablamos y me dijo, no, que eso lo había sacado de adentro en el momento de calentura. Bueno, y esa es la anécdota. Después de decirme que tenía todo su apoyo, que nadie me iba a decir nada, se dio vuelta él y me dijo, no transmitís nunca más conmigo. Un fenómeno. Bueno, una anécdota. Te voy a hacer una de las últimas. La gran fiesta que hicimos aquí, en la calle de Radio Cristal, con muchos grupos musicales, con Mayonesa, con Monterrojo, Chocolate, Caramelo, La Palacio. Bueno, en aquel momento el pop latino, no hace mucho, no hace tanto. Y bueno, y yo me acuerdo que Julio estaba aquí en la sala de conferencias y miraba, ¿viste? Y miraba. Y en una se fue al lado mío, al escenario. Y me decía Julio, vos, Walter, ¿y estos quiénes son? Digo, este Julio es Mayonesa. Y se prestaba el micrófono. Y empezó Julio, ¿querían mayonesa? Les traje mayonesa. ¿Y estos quiénes son? Me decía. Digo, esto es Monterrojo. ¿Querían Monterrojo? Les traje Monterrojo. Bueno, y esas cosas, anécdota total de Julio, y animaba, conducía. Tengo miles de anécdotas con Julio, pero te voy a contar una bastante divertida. Estábamos de regreso de una de las vacaciones que por Miami, por Orlando, estaba el vuelo retrasado, bueno, fuimos a parar a Perú, ahí cero estrés porque estábamos en un plan de paseo, o sea que al regreso tampoco teníamos demasiada prisa para llegar. Bueno, pasamos por Perú, nos tocó luego Santiago de Chile. En Santiago de Chile, cuando estábamos por hacer el check-in, por embarcar, Julio no tiene ni pasaporte, ni cédula, nada. ¿Cómo volvemos? A esta altura llegó, ya me veía por la embajada de Uruguay en Chile para poder. Me dice Julio, mira, no te hagas problema porque ellos tienen tremendo lío con los pasajeros, que ya viene desde Perú o los vuelos retrasados, con las escalas que hicimos, no nos van a pedir ninguna documentación. Dice, y después de todo, yo soy una persona mayor, dice, ¿qué van a pensar? Bueno, dice, ¿sabes lo que voy a hacer? Él tenía, después del accidente, una cierta dificultad en la pierna que solamente la veía él. Voy a hacerme el que estoy rengo y que estoy muy enojado porque estoy con mucho dolor. Entonces, cuando estábamos por abordar el avión, el vuelo que nos traía de nuevo para Montevideo, para Uruguay, nos pidieron pasaporte, documentación, etcétera, etcétera, se exhibe con el pasaje. No te van a dejar pasar, Julio, vos dejá, yo voy a apelar a mi poder de convicción y dejame, vos pasás con Julio y que yo me hago que me duele la rodilla. Bueno, tanto es así que bueno, pasamos los dos, el nene y yo, y Julio era la tercera persona que tenía que exhibir, señor, pasaje. Y fue tanto el apuro que tenían todos, él le mostró el pasaje, pero le mostró una copia de la cédula de Julio César, atrás. Y como era Julio Olivar también, ni miraron la fotografía. Y pasamos, el problema era cuando llegábamos a migraciones de Montevideo. Señor, ¿cómo entró usted sin documentación? Bueno, acá me pueden poner preso, haga lo que quiera que ya estoy en mi país. El problema era salir de Santiago de Chile. No lo vamos a llevar preso ni nada, pero realmente cómo pasaron. Dice, eso es la seguridad que tienen las migraciones, no me pregunte a mí, pregúntenle a ellos. Noble, temperamental, don de hacer cosas creativo, creador, y además ese decir de él, siempre hay que crear cosas nuevas, día a día, si no perecemos. Me dice, caramba, dice, llegamos al templo de la comunicación, Radio Cristal. Digo, con eso te digo todo, ¿no? Lo que es Radio Cristal y lo que fue Julio Olivar. Mi mejor amigo, gran periodista,
de una actividad política extraordinaria, gran orador. Con ese pasar de los años uno las valora cada vez más. Y por eso el recuerdo tan grato que mantengo de mi amigo, porque para mí es fundamentalmente mi amigo, ¿verdad? Padre, él era un padre, para muchos fue un padre, no solo para sus hijos, sino para nosotros. Ese es el primer concepto, cabeza de familia. Él era la cabeza de la familia. Él era un líder. Era líder en todo lo que hacía, era innovador y todo lo que hacía tenía que ser diferente. Experiencia fundamental. Escucharlo hablar era motivo de callarse y verlo porque hablaba con experiencia, docencia, porque esa experiencia también te la transmitía y te la enseñaba, que no es fácil porque uno puede tener mucha experiencia, pero transmitirla es complicado. Él te lo enseñaba, ¿tá? Experiencia, docencia, comunicación. Era un hombre que tenía muchísima comunicación, que generaba un gran vínculo entre todos los periodistas de la radio, ¿verdad? Y después don de gente, un hombre que ayudó a muchísima gente. Julio Olivar Cabrera fue un grande, en todo sentido de la palabra fue un grande. Viste que hay muchas personas, hay mucha gente que dicen que, yo qué sé, que tienen la costumbre que después que te vas, sos el bueno de la película. Pero acá día a día yo que ando en la calle, permanentemente por distintas partes del departamento y del país, siempre me están contando alguna anécdota de Julio, porque en cada lugar tiene una anécdota. Siempre lo tenemos con nosotros espiritualmente. Se respira Julio. En todo momento vos salís, entrás y bueno, y se respira Julio. Y bueno, y va a seguir así, por los siglos de los siglos. Entonces, te digo, no se puede desprender Radio Cristal de Julio Olivar Cabrera, porque Radio Cristal es Julio Olivar Cabrera.